poemario más importante, redactado por el gran poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, el cual es considerado por la nación como una obra de la lengua española que dio surgimiento a la poesía universal, moderna y actual, debido a su perfecta redactación y escritura, y tiene para nosotros los peruanos un sentimiento, ¿no?, de contar una gran historia. Cabe mencionar que Vallejo comenzó a escribirla en prisión y se tiene un valor agregado, ya que a pesar de que estuvo en esas circunstancias malas, él siguió con sus objetivos. Origen del nombre. El poemario Trilce es una de las obras cumbres de Vallejo, cuyo nombre es nuevo e innovador, y ante ello han surgido varias versiones en torno a su significado. El entonces amigo y poeta Juan Espejo Asturrizaga nos cuenta que Vallejo se puso a divagar, y en el ceseo salió Trilce. Esta anécdota no ha sido impedimento para que surjan nuevas hipótesis. En una entrevista, cuando César González Ruano le pregunta a Vallejo sobre el significado del nombre, este responde de esta manera: pues Trilce no quiere decir nada, no encontré en mi afán ninguna palabra con dignidad de título, y entonces la inventé. Trilce, ¿no es una palabra hermosa? Entonces no lo pensé más, Trilce. Como se sabe, Trilce es una obra escrita a base de experiencias y hechos vividos por el gran autor César Vallejo, las cuales fueron muy importantes y trascendentales para su creación. Además, este gran autor se preocupó mucho por la claridad y el hermetismo lexical, y todo esto concluyó en una transparencia verbal. El poemario Trilce es reconocido a nivel mundial y consta de 77 poemas en una serie ininterrumpida. Cabe mencionar que fue redactado cuando César Vallejo estaba en prisión. Personalmente, a mí me agradan 3 poemas: el poema 3, el poema 15 y el poema 34. El primero consta o hace referencia a las personas mayores, el poema 15 al abandono de su amada y finalmente el poema 34 a la muerte de su amada. Por eso es muy importante que tú personalmente indagues en esta gran obra. El día 26 de febrero de 1921, César Vallejo salió libre de la cárcel de Trujillo, pero no solo salía libre él, sino un libro de poemas que había sido, sin saberlo ni quererlo, sus captores también encarcelados junto a su autor. Ese libro es Trilce, escrito en su mayor parte antes de ser apresado y puesto en cautiverio. César Vallejo pues entró a la cárcel junto a él, para salir otro complemento transfigurado. Fue este personaje Trilce quien aquel sábado 26 de febrero del año 1921 salía con libertad, porque entró siendo parte deudor de una estética en vigencia, de una manera de ser y entender la poesía. El autor del libro, César Vallejo, Crítica y Contracrítica, sugiere que el autor del libro Trilce, en este caso sabemos que es César Vallejo, debió haber cambiado las orientaciones gramaticales de las imágenes. Un hecho similar ocurrió cuando al escritor peruano Mario Vargas Llosa recibió duras críticas por parte de Mario Aurelio de Negri, cuando éste lo llamó fraseoclasta. Es importante mencionar esta información, dado que es una realidad que viven muchos autores. Se sugiere que las críticas que pueden existir no deben repercutir al trabajo final que estos presenten. El poema 34 de César Vallejo es uno de los que más me agradó, y a continuación recitaré y haré honor a este gran poeta. Se acabó el extraño con quien tardé la noche. Regresabas parla y parla. Ya no habrá quien me aguarde, dispuesto mi lugar. Bueno lo malo,
Se acabó la calurosa tarde, tu gran bahía y tu clamor. La charla con tu madre acabada que nos brindaba un té lleno de tarde. Se acabó todo al fin. Las vacaciones, tu obediencia de pechos, tu manera de pedirme que no me vaya fuera. Y se acabó el diminutivo. Para mi mayoría en el dolor sin fin. Y nuestro haber nacido así sin causa. Comentario del poema. En el poema recitado anteriormente, se percibe que César Vallejo plasma en sus versos rimas y metáforas, en donde resalta sus sentimientos tras la decepción amorosa y el desbalance que ocasiona estar y no estar con su amada. Textualmente, se acabó, señala el fin de los buenos momentos que pasaron juntos e indica lo mal que lo pasará sin ella. Es allí donde hace notar su tristeza y el sufrimiento tras la ruptura. Podemos percibir que no era amorío cualquiera, como lo dice el poema en la segunda estrofa. La charla con tu madre acabada. Se deduce que había una relación formal, ya que conocía a su madre. Además, siente que termina de una forma infeliz, pues los recuerdos bonitos que describe los relata muy afligido. Por ende, el poema hace referencia a una situación dura que tuvo que vivir este gran autor. A continuación, veremos cuánto hemos aprendido, con unas preguntas cuyas respuestas fue mencionada por mis compañeros. Como primera pregunta, ¿el poemario Trilce por cuántos poemas está compuesto? Está compuesto por 77 poemas muy bien redactados. Como segunda pregunta, ¿cuál fue la principal preocupación de César Vallejo para el poemario Trilce? Vallejo se preocupó por la claridad y principalmente por el hermetismo lexical. Como tercera pregunta, ¿en qué fecha César Vallejo sale de la prisión en la que fue encarcelado injustamente? El día 26 de febrero de 1921, César Vallejo salía libre de la cárcel de Trujillo. Cuarta pregunta, ¿la mayor parte del poemario Trilce dónde fue escrita? Es un poemario, el cual su mayor parte fue escrita cuando Vallejo estuvo encarcelado. Quinta pregunta, en el poemario 34, ¿qué plasman sus versos? En el poema 34, Vallejo plasma en sus versos rimas y metáforas, en donde resalta sus sentimientos tras una decepción amorosa. Como última pregunta, tenemos, ¿el poema 34 de Trilce a qué hace referencia? El poema hace referencia a una situación dura que tuvo que vivir este gran autor. Es importante que los jóvenes de hoy conozcan acerca del poemario Trilce. ¿Por qué? Se preguntarán. La respuesta es muy sencilla. Es uno de los poemarios más importantes en la lengua española. Aparte, les ayudará a ampliar su léxico, debido a que Vallejo en sus poemas usó técnicas lexicográficas muy complejas, las cuales fueron elogiadas por reconocidos autores. Es por esto que se les recomienda a los jóvenes leer los 77 poemas de Trilce, utilizando técnicas de lectura que les ayudará a entender y comprender las palabras usadas por César Vallejo. En conclusión, Trilce es un poemario que nos da mención al gran esfuerzo y dedicación que tuvo César Vallejo, a pesar de los obstáculos que se le puso en el camino. Por ende, es un ejemplo a seguir, ya que nos da una lección de vida en diferentes tipos de aspectos. Como una gran frase, el mundo, por más duro que sea, todavía tiene sonrisas y esperanzas.